Hola, bienvenidos a Palabras a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Hola, yo soy Liz. y hoy queremos retomar un poco algunos temas de apologética, pensando en una idea que yo he traído en la cabeza hace un tiempo, que es esta visión que tenemos o que se tiene del cristianismo en esta parte del mundo como una religión de poder, como una religión de abuso, como una religión donde los que están más arriba se aprovechan del pueblo y los manipulan y los chantajean y le sacan su dinero y todo este tema. Y, y si bien entiendo de dónde nacen esas críticas, porque lo hemos visto, o sea, hay noticias, hay gente que se dedica especialmente a investigar esos casos, hay historias cercanas a nosotros de personas que siendo autoridad en la iglesia aprovecharon su poder para salir ilesos de cosas que hicieron, o lo más ilesos posibles de cosas que hicieron. Y no solo en el cristianismo, sino en otras religiones, en muchos otros movimientos surge esto, y entiendo esta postura de quien no cree en el cristianismo y quien se rehúsa a creerlo como verdad por el hecho de la hipocresía que surge en los movimientos religiosos. Y estos movimientos sectarios, como Jonestown, como incluso la familia de Charles Manson, como que ese tipo de movimientos siempre se busca como esta figura de autoridad que es intocable. El de Charles Manson. El de la familia por ahí de los 60, 70, juntó un séquito de mujeres y asesinaban las mujeres por él. Sectario, o sea, suena como sectario. Pero este tema de abuso, este tema de aprovecharse es muy común, y mi intención es tal vez regresar un poco en la historia y ver cuál era el corazón de los primeros discípulos al darse cuenta que estaban iniciando una nueva religión, un nuevo movimiento, porque su intención principal nunca fue esa. La intención de Jesús no fue venir y proponer un nuevo sistema religioso. Jesús fue judío, Jesús se congregaba como judío, Jesús cumplía con los estándares de la ley judía, aunque no cumplía con el estándar de los líderes religiosos judíos. Y esto viene de años. Durante todo el tiempo las religiones toman posibilidades de poder e influencia en las comunidades en las que echan sus raíces. Y lo vemos desde el hecho en el Antiguo Testamento, donde Dios denuncia a los pastores de Israel por estar abusando, por estar aprovechando, por estar poniendo un peso sobre ellos que no deberían de llevar. O sea, hablando ya en el tema judaísmo, ¿no? Que era lo práctica que se tenía pre a Jesús. Pero esto sucede constantemente en distintos momentos de la historia, en distintos puntos del mundo, en distintos contextos culturales y religiosos, porque es muy fácil que las figuras principales de un movimiento religioso sean admiradas como intachables, y cualquier acusación que se levante contra ellos es falsa. O no debe. En el cristianismo está mucho esta frase de no toques al ungido de Jehová, ¿no? Y simplemente mi posición hoy es: entiendo de dónde viene ese argumento, pero quiero también que la gente que nos escuche entienda bajo qué estándar o cuál es la influencia que trae arrastrando el cristianismo en su verdad. Y reconocer que hay movimientos cristianos que viven con ese temor de Dios, que a lo mejor no son los más grandes o los más populares, pero viven o tratan de vivir bajo ese mismo temor de Dios. Y también reconocer que incluso en la iglesia antigua hubo hombres así, hubo personas que empezaron a levantar su voz y a tratar de aprovecharse o a tratar de manipular para ellos sobresalir de alguna manera.
Esto sucede con cada sistema de creencias en el mundo, como ha sucedido con la parte occidental del mundo, con el cristianismo principalmente. Cristianismo, entiéndase católicos, cristianos, cualquier denominación, no importa. Cada vez es más común escuchar que personas con ideas cristianas se hallan en posición de poder, y cada vez es más común percibir que el cristianismo ha influido para reprimir. Y esto lo vemos desde, recientemente pasó el tema de Charlie Kirk, y muchos argumentan que él reprimía por simplemente sostener posturas que de acuerdo a la cosmovisión cristiana son verdad, independientemente de si las sacaba propiamente de la Biblia o no. Pero al reconocerse como cristiano y al actuar de esa manera, mucha gente automáticamente lo tomaba como reprensión por sostener una postura contraria al argumento social. ¿Represión? Reprensión. De reprimir. ¿No es represión? No sé. Reprensión es otra cosa, ¿no? Es de regaño, ¿no? Bueno, tratando de reprimir, porque no va con el discurso general de la gente. Vemos incluso dentro de algunas iglesias grandes, como puede ser Harvest en Estados Unidos, Greg Laurie, que es el pastor de esa iglesia, fue parte de la junta de consejeros espirituales que tuvo Donald Trump. Y junto con Franklin Graham, como que estas figuras pastorales empezaron a ser cercanas a una figura de gran poder como lo es Donald Trump, nos guste o estemos de acuerdo con su forma de hacer las cosas o no, pero es cada vez más común esto, y siempre una tendencia muy humana es ser rebelde a autoridad también. Entonces casi siempre sentimos esta posición de poder como una reprimenda, como algo que nos reprime, que no nos permite ser 100% quienes deberíamos de ser. Sí estaba bien con lo de represión. No, es que sí es represión, porque reprensión es igual como un discurso de una corrección, pero creo que te referías más a una reprensión, ¿no? A una represión. Ajá. No a una reprensión, que sería. Sí. Y reitero, no es nuestra intención el descubrir si son reales o legítimas estas quejas, estas percepciones. Simplemente queremos exponerlas, pero sí podemos tratar de explicar el carácter de los hombres que iniciaron el movimiento cristiano. Y es importante porque muchos argumentan, sobre todo en redes sociales, mucha gente que cree que las posturas religiosas son tan sencillas como decir, no, es que fue inventado por hombres. Y muchos argumentan eso del cristianismo, que el cristianismo fue inventado por los primeros discípulos para tener poder, para poder tener riquezas, e ignoran completamente qué es lo que enseñaban los apóstoles, cómo es como vivían y cuál es el estándar moral que pone Jesús sobre sus discípulos. Y en esa parte es donde vamos a estar viendo algunos versículos, como tratando de entender el panorama general de eso y tratando de simplemente poner las bases para eso. ¿Tienes alguna duda, comentario hasta ahorita? No. ¿Algo que te gustaría mencionar? ¿Nada? No. Ok, vamos a entender un poco el estándar moral. Vamos a Lucas 12. Lucas 12:1. Bueno, no sé qué tan bueno sea aclarar el momento en el que se desprende. Creo que también es una cuestión que yo en algún momento te pregunté sobre en qué momento está esta división del judaísmo, cristianismo y catolicismo, porque como dices, todos, no importa, cristianismo dícese de también católicos y cristianos, en este caso que creemos en Jesús. Bueno, también los católicos, ¿no? Pero sí, hay un sistema ahí, una cuestión religiosa distinta en doctrina, creo, y, claro. y es como confuso, ¿no? De que al final de cuentas hay un desprendimiento. Ok. Y no sé qué tan bueno sea mencionarlo, porque creo yo que evidentemente pues
pues ya surgen otros temas, ¿no? Ya en el tema ya dentro del mismo llamado cristianismo, que no son católicos en este caso, pues enseña algo que no meramente un católico también sigue, ¿no? Ok, va. Para entender, cuando yo hablo de cristianos o de cosmovisión cristiana, me refiero a todas aquellas creencias que tienen como fundamento que Jesús es el Hijo de Dios, que se encarnó, caminó entre nosotros, murió en la cruz, fue resucitado al tercer día y tenemos salvación solamente por medio de él. Y eso nos mantiene en dos principales movimientos religiosos, que es el protestantismo y el catolicismo. Bueno, hay algunos más como las iglesias ortodoxas en algunas zonas de Egipto y Grecia, pero principalmente son esos dos. Entonces, yo veo, pensándolo así, el catolicismo más como una denominación con algunas diferencias teológicas, como pueden ser bautistas y bautistas y luteranos y pentecostales y episcopales, y son diferencias doctrinales. Ajá. Y lo hago así porque creo que dentro del movimiento católico hay personas que pueden ser salvas. Dentro del movimiento católico hay una parte del movimiento que no cree en adoración de imágenes. Entonces, lo hago en el amplio espectro para darnos a entender. La principal diferencia para muchos, aunque hay muchas otras cosas, es el tema de las imágenes. Pues la realidad es que gran parte del movimiento católico, crean o no crean, o adoren o no adoren imágenes, está centrado en que su figura de autoridad y quien nos ayuda a entender cuál es la palabra de Dios vigente para el día de hoy es el Papa. Entonces es la principal diferencia entre católicos y cristianos. Iglesias ortodoxas como la iglesia griega ortodoxa o los coptos en la zona de Egipto, si bien estarían más tirados tal vez al lado católico en cierta liturgia de cómo llevan sus reuniones y demás, ellos rechazan por completo la figura del Papa. Se rigen por los sacerdotes propios de la iglesia ortodoxa. Igual la iglesia ortodoxa rusa, como que toda esa región tienen sus movimientos cristianos, pero muy separados de lo que está pasando en esta parte del mundo. Aquí casi siempre va a ser protestantes y católicos. Y con el judaísmo, que bueno que mencionaste eso, es necesario entender que todos, incluido Jesús, eran judíos. Ninguno de los apóstoles ni Jesús mismo tenían intención, al menos verbalmente explícita, de iniciar un nuevo movimiento religioso. El judío es aquel que nace en el pueblo de Israel. Un poco de historia. A ver. Dios llama a Abraham. Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob, que es bautizado Israel. Israel tiene 12 hijos. Bueno, 12 hijos, pero una de las tribus toma el nombre de los hijos de José, no de uno de los hijos de Israel. Se forman las 12 tribus que quedan cautivas en Egipto, y esas 12 tribus forman 12 pueblos que llegan a la ciudad de Canaán, y ahí se establecen por medio de guerras, por medio de conflictos, por medio de que les ceden territorio, por distintas razones. Se quedan en ese conflicto, se forma el reino. El reino se divide en dos: reino del norte y reino del sur, o reino de Israel y reino de Judá. Cuando viene el cautiverio en Babilonia, los asirios, los sirios, perdón, se llevan cautivos primero a Israel, y Babilonia años después se lleva cautivo a Judá. Pero tal fue el destrozo que quedó sobre Israel y sobre el pueblo, que prácticamente todos los que vivieron eran del pueblo de Judá. Y todos los que regresaron 70 años después de haber sido llevados en cautiverio, prácticamente todos eran de Judá.
Entonces en ese momento empieza a cambiar un poco la identidad cultural. Se pierde el templo, es reconstruido por Nehemías, y años después está la guerra donde sucede el tema de los macabeos. Y en esa guerra donde pasa el tema de los macabeos, donde empiezan a ser gobernados ahora por Roma, por Grecia, todos esos cambios, lo que empieza a pasar es que ya el templo y los sacrificios no era la norma, porque ya no había templo, ya no había donde presentar sacrificios. Entonces cambian el formato a sinagogas, y en las sinagogas se empieza a establecer el principio que dice en 1 Samuel de obediencia quiero y no sacrificio. Entonces pone un énfasis en obedecer la palabra de Dios. Y a partir de ese tiempo es cuando empieza a cambiar la identidad del pueblo, de ser el pueblo de Israel a ser el pueblo judío. Entonces, cuando hablamos de un judío estamos hablando de una identidad nacional, no de una identidad religiosa. Tú puedes encontrarte un judío que no sea religioso, que no tenga nada que ver con religión, incluso que sea ateo, porque es como decir mexicano. Pero dentro de los judíos están los judíos ortodoxos, están los judíos mesiánicos, o sea, como que, pero siempre se identifican como judíos, como decir mexicano. Entonces Jesús crece bajo ese contexto de ser judío, de ser de esa identidad, pero siguiendo la observancia religiosa que llevaba este pueblo. Y los discípulos lo mismo. Por eso es común que Pablo, a donde iba, a cualquier parte del mundo donde se dirigía, primero llegaba a una sinagoga judía, porque era el punto donde más fácil iba a encontrar personas que ya estuvieran tratando de conocer al Dios del pueblo de Israel. Era donde más fácil iba a poder tener una conversación. Y como el pueblo judío desde Babilonia se empezó a dispersar mucho, prácticamente en cada parte del mundo podías encontrar comunidades donde había algunos cuantos judíos. Y una sinagoga requería, si mal no recuerdo, creo que 10 hombres judíos arriba de 15 años, creo que ya son capaces de manejar la Torá, la Biblia judía, con total naturalidad. Entonces, esos eran como los requisitos para que hubiera una sinagoga. ¿Ah? Entonces, la práctica como tal era de la nación, que era el judaísmo, denominado como tal, y la ley que seguían era la del antiguo pacto. Correcto. Y entonces ahí quedó. En la actualidad el judaísmo se practica todavía. Sí. Para aquellos que creen en el antiguo pacto. Pero se practica bajo esta modificación de que no hay templo y no hay sacrificios, sino que hay sinagogas y obediencia a la Torá. Las sinagogas en lugar del templo y la obediencia en lugar del sacrificio. ¿Sí? Sí, a lo que voy, nada más para remarcar el asunto del judaísmo, o sea, ellos quedaron en el antiguo pacto y no avanzaron hacia el nuevo, que es lo que Jesús nos dejó a sus discípulos, que dijo en el Nuevo Testamento, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Que digamos que de ahí fue como la partida del inicio de algo nuevo, ¿no? De algo nuevo, un nuevo pacto. Sí, un nuevo pacto que es el sacrificio soy yo. Yo soy el medio de acceso con Dios. Ya no es necesariamente la obediencia, pero ahí es donde está la diferencia. Jesús no viene y les dice, como yo soy el acceso, ustedes ya no se preocupen por la ley. Vivan como quieran. No. Y es esto, Lucas 12:1. En esto, juntándose por miles y miles la multitud, tanto que unos a otros se pisaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la hipocresía es mostrar algo que no eres. Entonces,
entendiendo eso, lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos es: ustedes no van a ser como los fariseos. Ustedes van a obedecer en verdad la ley de Dios. Ustedes deben obedecer en verdad la ley de Dios. Y solo para entender, estamos hablando ahorita de cuál es el estándar moral que Jesús deja a sus discípulos en cuanto a cómo deben de vivir moralmente. Los fariseos eran vistos como el mayor estándar moral por la población de su época. Jesús les está diciendo: ellos son hipócritas. Ustedes deben de ser diferentes. Ustedes deben de vivir de forma distinta. Y Lucas 11, 42 al 46 lo ejemplifica un poco más. Mas hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta y de la ruda y de toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto se debía hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Hay de vosotros que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos insultas a nosotros. Y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Y Jesús está diciéndole a sus discípulos: ustedes no sean así. Ustedes diezmen, pero no dejen por alto la justicia ni el amor de Dios. Ustedes no amen que los vean. Ustedes hagan en oculto. Ustedes esperen la recompensa que Dios les va a dar. Y Dios está poniendo un estándar moral mayor sobre sus discípulos. Ustedes no pongan cargas en los otros que ustedes no van a llevar. Les está poniendo ese estándar moral de deben de vivir de esa manera. Y es... Si quieres inventarte una religión, si a alguien se le ocurre, este es el primer tip que le voy a dar: no pongas un estándar moral que tú no puedas llegar a cumplir. Porque no estamos hablando que las comunidades en esa época era un pastor que hablaba en un púlpito, todos lo veían, se bajaba de ese púlpito y su guardia personal estaba alrededor impidiendo que la gente lo tocara. Y la gente no se podía acercar a ellos. La vida de los discípulos era llegar a las sinagogas, ser parte de esas sinagogas, salían, convivían con otros cristianos, comían juntos, caminaban juntos, oraban juntos. Eran vidas que podían ver, eran vidas que podían palpar. Si estaban siendo hipócritas, podían ser denunciados. Entonces, necesitamos entender esa parte para entender el peso que llevaban los discípulos cuando ellos repetían las palabras que Jesús les enseñó. Porque esa es otra. Esto es el relato de los discípulos sobre las palabras de Jesús. ¿Por qué no modificarlas para que no sea tan pesado? ¿No? Entonces es muy difícil que, teniendo estos estándares, los discípulos hayan inventado una religión. Mateo 5:48, siguiendo el mismo tema del estándar moral. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y viene hablando de amar a los enemigos, de orar por el que los lastima, de no sean como aquellos fariseos o escribas que aman al que los ama. Eso no tiene ningún mérito. Ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Jesús está poniendo una vara alta. Y tan es así que Mateo... ¿qué puse aquí? No sé qué puse aquí. Pero bueno, el punto al que quería llegar con esto es cuando Jesús les está diciendo: si tu mano te es ocasión de caer, quítala. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo de ti. ¿Para qué quieres entrar? ¿Para qué quieres estar completo e irte al infierno? Y ese es el estándar moral que puso Jesús en sus discípulos.
Ese es el estándar Jesús, el estándar moral que los discípulos vivían. Uh-huh. Ese es el estándar moral en el que vieron vivir a Jesús. Y cuando entendemos esa parte de la religión, del cristianismo, toma un sentido diferente. Porque ¿para qué te pones ese estándar cuando tú vives en comunidad? Hoy en día es bien fácil. Hoy en día es bien fácil pedirle a los feligreses que sean de tal manera cuando tú vives de otra, porque tú vives en una burbuja separado de ellos. Por en ese tiempo, Pedro, Juan, Pablo se sentaban con las personas a comer con ellos, convivían, su vida era con ellos, su entorno social era con ellos porque eran rechazados por otros judíos, porque eran rechazados por el Imperio Romano, eran perseguidos y si no se cuidaban entre ellos y si no convivían entre ellos no tenían a dónde más ir. Uh-huh. Uh-huh. ¿Dudas? No, estaba pensando en qué bonito, ¿no? Esa comunión como iglesia, como en Hechos, ¿no? Habla de cómo es el cuerpo de Cristo, cómo debería de ser, Uh-huh. ¿no? Y se me hace muy bonito pensar en cómo era tal su comunión entre los discípulos y todos los nuevos creyentes de Jesús en esa época, y se me hace algo muy, muy interesante, ¿no? Sí. Hoy por hoy es difícil. Es diferente, es difícil, es complicado. También ya bueno, hay muchos otros temas, pero bueno, vamos a seguir. Pero mira, es entendible hasta cierto punto que ciertos pastores tomen la posición de no involucrarse tanto con la iglesia, porque también hay mucha gente que tiende a idolatrarlos, que tiende a, ay, el pastor estuvo con, y ya, se desviven en eso, y no aterrizan en su corazón el verlos como personas. Entonces también entiendo, pues como pastor también eres débil y exponerte a ese tipo de halago también te va a elevar muchas veces a algo que no es correcto. No digo que todos lo hagan por ese motivo, pero entiendo que muchos prefieran hacerlo protegiendo sus propios corazones, ¿no? Porque de nada te sirve también rodearte de personas que siempre te van a dar el sí, o que nunca te van a poner un pero, o que nunca te van a decir, no, pero te estás equivocando simplemente porque eres el pastor. Entonces entiendo a quienes prefieren no involucrarse al 100%, pero la intención de hoy no es denunciar a esos pastores, simplemente entender el contexto en el cual nació el cristianismo. Qué normas morales, qué estándar de vida. Y hablando de estándar de vida, el siguiente punto es cómo era la vida y las aspiraciones de los discípulos. Y vamos con el primero, Mateo 5, 11 al 12. No vamos a ver a detalle muchos, pero sí quiero irlos mencionando. Dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Y Jesús les está poniendo su aspiración, persecución, y vívanla con gozo. Jesús no les está diciendo poder, Jesús no les está diciendo van a tener autoridad y van a ser gobernantes. No, los primeros discípulos fueron perseguidos y tuvieron gozo y se alegraron y esperaban un galardón en los cielos, no aquí. Y tenían esa aspiración. Su vida giraba en eso. Mateo 8, 20 al 22. Jesús les dijo, las raposas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí hay dos cosas, tanto Jesús, cómo vivía él, qué ejemplo les dejó a sus discípulos. Yo no tengo dónde dormir. ¿Qué esperan ustedes? Y por el otro lado,
alguien que tiene un deseo legítimo, vamos a decir, que es esperar a que su padre muera para seguirlo, y Jesús le dice, no tienes nada que esperar, sígueme. O sea, no pierdas el tiempo en eso. Jesús no estaba esperando tener seguidores con riquezas, sino seguidores auténticos, y los discípulos vieron eso. Y cuando llega un Ananías y Zafira con los discípulos a decirles, vendí mi terreno y esta es la parte que tocó. Y el Espíritu Santo les revela, te están mintiendo. Se quedaron con una parte. Y no es porque te quedaste con una parte, sino porque estás mintiendo. Nadie te pidió que lo vendieras. Si te lo quedabas, era tuyo. Y si lo vendías y no nos dabas nada, el dinero era tuyo. Nadie te lo pidió, pero querías hacerte lucir. Y Dios castiga a Ananías y Zafira por un pecado. No porque dieron, no porque dieron incompleto el dinero de su propiedad, sino porque querían hacerse lucir, ensalzando su corazón. Santiago 1:2 creo que es de los versos más conocidos por muchos cristianos y difícilmente aplicados por la mayoría, porque es difícil. La verdad es que es difícil. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es lo que los discípulos vivían y lo que les decían a sus hermanos, a otros discípulos. Tengan gozo cuando estén en prueba. La prueba es inevitable, más en esos tiempos como judío. Y como cristiano, pues el doble, porque los mismos judíos te rechazaban, pensando en que Santiago escribió para judíos. Entonces, así, las enseñanzas eran eso, las aspiraciones eran esas. Lo que tenían en mente ellos era eso. Gozo en pruebas. 1 Corintios 11:1 también empieza a poner como algunas bases. Abrí en 2 Corintios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está poniendo su vida en este estándar. Yo imito a Cristo. Ustedes imítenme a mí. ¡Qué valentía! Sí. Qué valentía, porque aparte era gente con la que Pablo había convivido. Pablo no está parado en un púlpito diciéndoles, está animando, reconfortando y confrontando a la iglesia de Corinto. Le está diciendo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y está pesado. Sí, Pablo era un personajazo. Quién sabe, no me imagino haber conocido a un Pablo en la actualidad. O sea, no veo a alguien que diga yo, este es el Pablo de la actualidad. Y tenemos buenos autores, escritores, que digamos cristianos, pero pues nunca estuvimos tan cerca de ellos como para saber que si fueron auténticos, ¿no? Porque una cosa es lo que escribes y lo que dices, pero otra cosa es lo que vives, ¿no? Y creo que pues hasta ahorita tenemos algunos que por lo menos su vida no ha mostrado otra cosa, ¿no? Pero pues un Pablo que estuvo alrededor caminando entre todos, la gente dio testimonio también de quién fue. Pues igual y sí, suena más. Y también por lo que nos cuenta la historia, Pablo no era el superhombre. Chaparrito, lo más probable es que acharrado de sus piernas, calvo, lo más seguro, con cicatrices por las piedras que recibió en Listra, narizón, muy judío en ese sentido. Tampoco era alguien que imponía. De hecho, el mismo Pablo relata que se burlaban de él porque su presencia no era imponente, pero cuando hablaba ahí cambiaba el asunto completamente. Nada más como para entender un poco más a este Pablo que les dice a los corintios, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esta era un poco de su rutina cada vez que llegaba a un lugar. Después de estas cosas,
Es Hechos 18, 1 al 3. Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, era lo natural de Pablo, buscar judíos en la región donde llegaba, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había ordenado que todos los judíos saliesen de Roma. Se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo no vivió de sus discursos. Pablo no vivió de la religión. Pablo vivía de hacer tiendas. Y así costeaba sus viajes. De hecho, en una de las cartas menciona que los de Tesalónica le han apoyado económicamente en todo. Y ha salido del corazón de ellos y les agradece. Pero cuando Tesalónica no era una iglesia, Pablo se costeaba sus viajes. Pablo no vivió de la religión. Y esa es la vida y aspiración que tenía. Poder hacer su negocio. Era afortunadamente un negocio movible, un negocio que podía llevar a donde fuera. Y poder vivir de eso. Y tener el suficiente recurso con eso para poder seguir proclamando la palabra de Dios, ¿no? Ese es el estándar en el que vivían los discípulos, con sus altos y bajos, pero en eso se movían. Y si bien esta parte no la vamos a ver completa, porque sí es larga, hablando un poco de sus enseñanzas, quiero mencionar una parte que está en Efesios 6, si mal no recuerdo, pero como para darse una idea a la gente que nos escucha, al hablar de las enseñanzas pueden leer Efesios 5 y 6 y van a entender muy bien cuál era la enseñanza que daban los cristianos en cuanto a cómo vivir, cómo desenvolverse, cómo desarrollar relaciones, cómo tratar con las personas. Y aquí viene de estar hablando de cómo sea el esposo con su esposa, cómo sea la esposa con su esposo. Estamos hablando que están hablando sociedades polígamas de más de una esposa, en la mayoría de los casos, donde la mujer no tenía valor, donde la mujer no tenía voto y donde la mujer era casi igual a una mascota, donde los hijos no eran respetables, donde si tu hijo nacía con alguna deformidad lo podías desechar. O sea, venimos de esto, donde hay una cultura de esclavitud, donde hay amos abusivos, donde el esclavo es maltratado. Y Pablo pone un estándar aquí en su enseñanza que a mí me vuela la cabeza siempre que lo leo. Y es en versículo 5 de capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga ese volverá a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y aquí el tema es, hay esclavos que ya eran parte de la comunidad cristiana y hay dueños de esclavos que eran parte de la comunidad cristiana. Y el cristianismo en este punto no abolió la esclavitud, pero sí dio normas para que sean tratados de la forma correcta y para que el esclavo ame a su amo, sea o no de la fe, y pone ese estándar en su enseñanza. No rebeldía, no resentimiento, no les da carta blanca a abusar a los amos, sino todos siervos del mismo Dios, todos hijos del mismo Padre, todos vamos a rendir cuentas al mismo. Sigamos haciendo bien nuestra labor. Esa es la religión de poder, que es el cristianismo, ¿no? Está cañón. Y
para terminar, hay un argumento que a mí me gusta mucho. La primera vez que lo escuché me puso a pensar y me voló la cabeza, pensando en que los discípulos a nivel religión no ganaban absolutamente nada fundando un nuevo movimiento religioso. Ellos ya eran el pueblo escogido por Dios. Ellos ya eran judíos. Ellos ya tenían ganado el cielo. Uh-huh. Ellos no tenían que hacer nada para ser aceptados por Dios. ¿Por qué romper esa relación? ¿Por qué romper con ese estándar? ¿Por qué decir, pues si los judíos me rechazan no pasa nada? ¿Qué hubo tan fascinante en ese Jesús que conocieron que cambió sus vidas para decir voy a seguir sus enseñanzas, que son más difíciles, que lo llevaron a la cruz y que me aseguran persecución tanto de judíos como de romanos? Que es una locura. ¿Qué vieron en ese Jesús para decir vale la pena seguir sus enseñanzas? Porque es lo que ellos querían, no iniciar un nuevo movimiento. Ellos querían seguir las enseñanzas de su maestro. Uh-huh. No tenían poder, no tenían autoridad en su mundo. Se movían en catacumbas igual que muchos otros cristianos en la época. Fueron guardias de judíos en algunas ocasiones cuando hubo persecución contra los judíos, amando a sus enemigos, viviendo bajo ese estándar moral. Uh-huh. Y pues no sé si quieras decir algo más. La intención de este episodio era como ayudar un poco al caso de por qué es muy probable que lo que enseñaron los discípulos, los primeros discípulos de Jesús sobre Jesús, es real, y por qué es muy probable que el cristianismo como movimiento religioso legítimo es verdad, porque al menos sus fundadores lo creían y no obtenían ningún beneficio de ello. De hecho, para ellos era más difícil vivir bajo el estándar de las enseñanzas de Jesús que vivir bajo el estándar de las enseñanzas judías. Porque el judío quería salir de Roma. Y Pablo les enseña: siervos, amen a sus amos, sírvanles como al Señor. ¿No? Y pues espero que esto abone un poco a eso. Hay muchas más cosas que podremos decir en esto, pero vale la pena ver un poco cuáles eran los estándares en los que vivían los discípulos de Jesús y también cuestionarnos hoy día realmente cómo estamos viviendo. Uh-huh. Tengamos o no una posición de autoridad en la iglesia, simplemente detenernos a vernos a nosotros mismos y decir: ¿estoy viviendo de esa manera? ¿Estoy cumpliendo ese estándar? ¿Estoy honrando a mi Señor de la forma correcta? Y si no, pues entonces, ¿qué puedo hacer hoy para que eso cambie, no? Pues si no tienes nada más que decir. Pues no, en realidad no, está muy interesante y muy difícil tanta historia. O sea, tal vez me sé por pedazos, pero no me las sé en orden. Todo lo que explicaste de la historia, uh-huh, que ya no me acuerdo, pero a lo que voy es, creo que es bueno tener un criterio respecto a ciertos temas y abordarlos desde evidencia o desde historia, pero de algo auténtico, no algo confiable, algo fidedigno de donde tú estás tomando cierta postura, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, por ejemplo, pues si alguien hoy que no meramente hoy es cristiano, pero ha escuchado este podcast, pueda ir también hacia atrás o al estar en busca de la verdad, pueda poner todas estas religiones o a lo mejor cierta creencia que quiera adoptar
ponerla también en tela de juicio, ¿no? Uh-huh. Y ir al fondo, como de algún modo tú lo explicaste hoy, cómo esto es una evidencia de que no, el cristianismo no, intencionalmente no fue buscada para tener poder, simplemente el hecho de que era algo tan real, tan impactante fue en la vida de los discípulos, la vida de Jesús, que sí salieron ganando, verdaderamente fueron, no en esta vida, pero en la venidera sí, ¿no? Y creo que muchos buscan hoy la ganancia actual que la espiritual. Y eso es a lo que vamos con busca de poder, y muchas religiones, pues, actualmente conocemos muchas, ¿no? Que sí hacen eso, ¿no? Y incluso... Viejo, antes de que termines, es normal esperar que una religión que tuvo el crecimiento que tuvo el cristianismo, por la autenticidad en que se vivía y por el mensaje de la cruz, haya llegado a infiltrarse a esferas de poder como fueron emperadores, como fueron algunos políticos, como fueron algunas figuras de gran eminencia en el mundo antiguo, así como está pasando incluso hoy en día. Nada más eso quería infiltrarse hacia, o sea, empezó a llegar pues a esas personas. Y, o sea, no, y lo adoptaron como su modo de vida, como su estándar de vida. A eso me refiero. O sea, con el crecimiento que tuvo el cristianismo, empezó a llegar a otras personas, porque si algo tenían los cristianos, es que miedo no tenían. Eran bien metiches. Se metían donde podían. Sí, y hablaban de Jesús a quien podían. Eso es bien bonito. Y sí, no, a lo que iba yo es eso, o sea, también ponerlo en buscar, ir a buscar realmente esta verdad, ¿no? Y de poner esto, así como puedan cuestionar el cristianismo y todas las demás, cualquiera que ésta sea, sí llevarlo hasta algo, algo real, ¿no? Algo que sí es una evidencia verídica, o sea, que pueda ser una fuente real de esto, pues nos lleva hasta aquí, ¿no? Ok. Simplemente una invitación, ¿no? A eso. No nada más a oponernos porque todos se oponen, ¿no? O porque es la moda. O porque la moda es hacer lo que todos hacen y la tendencia y es más, es más adoptado aquel que cree lo mismo que todos en cuanto a la moda, en ser esto o ser aquello, ¿no? No sé, hay muchas cosas, pero bueno, creo que traigo muchas cosas en mi cabeza, pero creo que está muy padre, ¿no? Esto de lo que tú hablabas y me viene a la cabeza una persona que conozco desde niña. Él se llama Miguel, es un señor que cuando hablabas de Pablo me venía a la mente él, un misionero, un auténtico cristiano que ama al Señor con todo su corazón y que todas las veces que yo lo veía y lo escuchaba, de su boca era Jesús, Jesús, Jesús. Y no solo, o sea, de hablar a la gente, pero tenía una forma de amar a la gente, una ternura para hablarle a la gente de Jesús tan distinta y tan de dar testimonio a otros de Jesús en su vida. Y siempre lo veías en su bici, manejando, siempre, siempre. Y siempre trabajando, y a donde quiera que él iba, predicaba el evangelio. Y no se cansaba, Y así lo hizo con mi papá, lo predicó el evangelio desde que yo era niña hasta que mi papá murió hace 3 años. Ya hizo que antes de que mi papá falleciera, él lo fue a ver y le fue a hablar de Jesús otra vez. O sea, ¿qué tuvo que pasar en la vida de mi papá? Todos esos años que estuvo, desde que lo conoció, que yo era una niña, hasta que mi papá falleció, que no aceptó a Jesús hasta los últimos días de su vida, ¿no? Y él de vuelta vino, habló con mi papá, le predicó otra vez el evangelio. Mi papá fallece semanas después, no sé si fueron días o semanas,
Y don Miguel otra vez vino a dar en el momento de la despedida, pues esta vez habló un poco sobre mi papá, pero dio testimonio de Jesús. Jesús salvó, ¿no? Jesús hizo esto. Y él compartió a toda la gente que había familia de mi papá, que no es cristiana, y vecinos y todos nosotros. Y él vino a hablar y lo invitamos así de, don Miguel, nos gustaría que usted estuvo en todo el caminar de mi papá y nos gustaría que usted estuviera para compartirle a la gente, ¿no? Compartir, dar testimonio. Y lo hizo y fue, o sea, y de verdad para mí es un personajazo que hoy podré decir, o sea, cuando tú hablabas de Pablo, después me quedé pensando, no conozco a alguien, sí, de eminencia como los autores de libros y demás, o un gran pastor. La verdad es que no tengo a él en la mente desde que soy niña hasta hoy que soy una adulta. Y don Miguel, yo sé que no me va a escuchar. Este podcast es muy pequeño realmente, pequeñísimo, diminuto, pero de verdad está en mi mente y le agradezco a Dios por su vida. Qué chido. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos oímos la siguiente semana. Si te gusta lo que hacemos, te agradecemos que te suscribas, que le des like, algún comentario por ahí, alguna pregunta, también te la agradecemos. Nos oímos la siguiente semana. Bye. Bye.